Ken sonrió con nostalgia. Tus padres siempre fueron un desafío. Mi suegra asintió en acuerdo, sus labios curvándose en una ligera sonrisa de satisfacción. Ahora que ya no están, puedo decirlo, haber crecido con esos padres. No es de extrañar que hayas tenido problemas con la independencia. Luego se giró hacia mí, con una mirada incisiva y un tono condescendiente que me hirió profundamente. Si yo te hubiera criado, Maya, habrías resultado respetable, como Ken. Sus palabras dolieron. Cada sílaba era un insulto afilado a la memoria de mis padres. Apenas había pasado una semana desde su trágico accidente automovilístico, y estaba demasiado agotada mental y físicamente para discutir. Mis padres eran personas respetables, y anhelaba defenderlos. Quería responderle, si tu madre me hubiera criado, probablemente habría terminado con una personalidad tan despreciable como la de tu hijo, pero las palabras no salieron. Mi cuerpo se sentía pesado, mi mente, demasiado cansada. Me quedé allí, en silencio y avergonzada, incapaz de proteger el honor de mis padres mientras eran insultados. Justo cuando la desesperación comenzaba a apoderarse de mí, ella, mi hija de 16 años, irrumpió en la habitación. Su voz resonó con enojo y desafío. No tienes derecho a actuar como si fuera superior, espetó, clavando una mirada aguda en mi suegra. Sé la verdad. Sus palabras y las revelaciones que siguieron reavivaron algo en mí. Desde ese momento, ella y yo comenzamos a luchar juntas. Soy Maya, una ama de casa de 38 años. Me casé con quien hace 16 años, después de un embarazo no planeado. Mi vida desde entonces ha girado en torno a mi hija, ella. Tuve que abandonar la universidad debido a complicaciones de salud durante el embarazo, una decisión que a veces lamenté, pero cuando veo a ella prosperar, sé que valió la pena. Ella es brillante y talentosa. Obtuvo una certificación en computación mientras estaba en la secundaria. Incluso fue destacada en el periódico local. Aunque no soy experta en tecnología, admiro su dedicación y esfuerzo. Es alegre, tiene muchos amigos y es la luz de mi vida. Desafortunadamente, mi relación con Ken ha sido mucho menos satisfactoria. En los primeros días de nuestro matrimonio, sus palabras, tu apoyo es lo que me impulsa, me cautivaron. Soñaba con construir un futuro brillante juntos, pero la realidad destrozó esos sueños. Durante mi embarazo, sufrí de náuseas matutinas severas y un dolor de espalda debilitante que me dejó postrada la mayor parte del tiempo. En lugar de apoyarme, Ken me reprendía con palabras duras y poco empáticas. ¿Ni siquiera vas a hacer la cena? No te relajes con las tareas del hogar, decía, sin mostrar consideración por mi condición. Cuando ella nació, Ken ni siquiera apareció en el hospital, excusándose con el trabajo. No lo vi hasta el día en que nos dieron de alta. Fue entonces cuando mi afecto por él comenzó a desvanecerse. Por el bien de ella, me quedé en el matrimonio, temiendo no poder criarla sola o pagar una educación privada. Soporté la creciente arrogancia de Ken, incluso cuando criticaba mi cocina o exigía que repitiera las comidas. Sin importar cuánto esfuerzo pusiera en ser la esposa perfecta, Ken solo se volvió más frío. Para nuestro 10º aniversario, ni siquiera me llamaba por mi nombre. Mi suegra no era mejor. Solía visitarnos cuando Ken no estaba, desatando una tormenta de comentarios crueles. Las mujeres sin educación ni carrera no tienen lugar al lado de Ken. Tienes suerte de que se casara contigo. Inspeccionaba cada rincón de la casa, encontrando hasta el más mínimo rastro de polvo para criticar. Intenté confrontar a Ken una vez. ¿Por qué cambiaste? ¿Eras tan amable antes de casarnos?, le pregunté, mi voz temblando bajo el peso de 10 años de frustración. Su respuesta fue fría como el hielo. Estoy ocupado dirigiendo mi empresa, a diferencia de ti, que no haces nada todo el día. Me desahogué con mis padres, finalmente derrumbándome bajo la presión. Su apoyo incondicional fue un alivio que no sabía que necesitaba. Divórciate de él, me instaron. Te ayudaremos a empezar de nuevo. Pero cuando mis padres confrontaron a Ken, él lloró, disculpándose profusamente. Sus lágrimas los convencieron de darle otra oportunidad. Sin embargo, de vuelta en casa, su arrepentimiento se evaporó. ¿Cómo te atreves a humillarme así?, rugió, su ira consumiendo cualquier esperanza que había albergado. Es una vergüenza depender de tus padres siendo adulto. Si nos divorciamos, nuestra reputación en la sociedad caerá en picada. ¿No puedes entender algo tan básico? Su grito llenó la habitación, y ella estaba de pie, con el rostro inexpresivo. Mis días estaban llenos de angustia, sin señales de alivio a la vista. 8 años después, la tragedia golpeó. Mis padres murieron en un accidente de tráfico, aparentemente causado por presionar el acelerador en lugar del freno. Estaba devastada, incapaz de comprender cómo había llegado a esto, llorando por la pérdida repentina.
Apenas tuve tiempo para procesar mis emociones antes de ser lanzada a la abrumadora responsabilidad de organizar su funeral. Como hija única, el peso de esta obligación recayó completamente sobre mí. Mi esposo dejó claro su postura: no ofrecería ayuda. Es el funeral de tus padres, tú te encargas sola, declaró fríamente antes de irse al trabajo como de costumbre. A pesar de su indiferencia, apareció en el funeral con ropa nueva y una expresión solemne, bajando la cabeza para las apariencias. La ironía no me pasó desapercibida, ni siquiera me dejaron comprar ropa nueva. Sus verdaderas intenciones se hicieron evidentes una semana después. El domingo, mi esposo y mi suegra llegaron a mi casa, con sonrisas arrogantes en sus rostros. Siempre tuvimos problemas con tus padres, comenzó Ken con una sonrisa, pero ahora, por fin se han ido, añadió. Su madre asintió con la cabeza en señal de acuerdo, y agregó: si yo te hubiera criado, serías una buena persona como Ken. Claramente tus padres fracasaron. Sus palabras fueron como dagas. Exhausta por el shock de mi pérdida y la tensión de mi matrimonio, no tenía fuerzas para responder. Todo lo que podía hacer era disculparme en silencio con mis padres, sintiendo que los había fallado. Justo cuando la desesperación amenazaba con consumirme, mi hija, ella, apareció. Su expresión era feroz mientras se dirigía a mi esposo y mi suegra. ¿Quién se creen que son? Sé todo, declaró, sus palabras silenciando la habitación. Mi esposo se burló, desestimándola. Deja de hablar tonterías y ve a estudiar. No quieres terminar como tu madre, dijo. Mi suegra asintió en acuerdo, agregando: es cierto, ella debería concentrarse en estudiar para no terminar igual. Ella no se dejó intimidar. Su voz resonó con una firmeza imparable. ¿Creen que no lo sé? Vi cuando manipularon el coche de abuelo. Me quedé sin aliento, atónita. ¿Sería cierto? ¿Habían causado deliberadamente el accidente? La idea era monstruosa. El rostro de mi esposo se puso pálido. ¿Qué tonterías estás diciendo? No hagas acusaciones infundadas, gritó, su miedo apenas disimulado por su ira. La boca de mi suegra se abrió y cerró sin emitir palabra, incapaz de formar una respuesta coherente. Ella enfrentó su miedo con una fría determinación. Si es una tontería, entonces explica esto. Sacó su teléfono y reprodujo un video. Las imágenes mostraban el coche de mi padre en su garaje, impecable e intacto. Fuera de cámara, se escuchaban voces. Menos mal que dejamos las llaves sin asegurar, decía mi esposo. ¿Cómo desbloqueaste el garaje?, preguntó mi suegra. Hice una copia de la llave de la casa mientras me disculpaba con sus padres, respondió mi esposo. La tomé prestada mientras Maya dormía. Ella no se dio cuenta de nada. El video continuó, capturando cómo se burlaban de mí y planeaban manipular el coche. Voy a meterme con los frenos. Tarde o temprano va a haber un accidente, dijo mi esposo, limpiándose el sudor de la frente. Mi ira no se va a calmar hasta que alguien salga herido. La voz de su madre intervino, llena de malicia. Sí, merecen sufrir. Eso les enseñará. El video terminó, y ella se volvió hacia su padre. ¿Qué opinas? ¿Aún quieres llamar a esto una mentira?, preguntó, su voz cortando el silencio. Mi esposo tartamudeó, su confianza hecha trizas. ¿Por qué? ¿Por qué habría de haber un video como ese? Lo grabé yo misma, respondió ella con firmeza. Lo que le hicieron al coche de abuelo y la forma en que se burlaron de mamá es imperdonable. Al darse cuenta de la gravedad de sus actos, mi esposo se lanzó a quitarle el teléfono a ella. Instintivamente, me interpuse y lo derribé al suelo. Años de ira reprimida surgieron dentro de mí. ¿Me acusas de violencia? ¿Qué haces tú sino lo que acabas de intentar hacer? La voz tranquila de ella rompió el caos. Personas como ustedes merecen ser arrestadas. Sus acciones son una vergüenza. Sus rostros se pusieron pálidos al mencionar el arresto. Finalmente, sentí que los años de manipulación y tormento comenzaban a desmoronarse bajo el peso de la verdad. No pude creer cuando mi esposo levantó la mano hacia nuestra hija, tal vez sorprendido por mi inesperada retaliación. Tartamudeó, luchando por justificar sus acciones. Lo que estás haciendo es claramente voyeurismo, grité, interrumpiendo sus intentos de control. Ella, tranquila pero desafiante, respondió: tenía el permiso de abuelo. Estaba probando el nuevo sistema de cámaras de seguridad que construí. Él se burló. No hay forma de que puedas construir un sistema así. Pero ella no se inmutó, una prodigio en programación. Había recibido varios premios e incluso había sido entrevistada por equipos de noticias en su escuela, logros que su padre nunca se preocupó por reconocer. Ni siquiera sabía sobre los premios, ¿verdad?, dijo, su voz empapada de desprecio. Me llamas un fracaso, pero he hecho más a mi edad de lo que tú podrías imaginar.
Ahora, enfrentarás las consecuencias. Serás un fracaso no solo como padre, sino también como miembro de la sociedad. Sus palabras fueron afiladas, y su orgullo se resquebrajó visiblemente, antes de que pudiera responder. Su madre, que había estado observando en silencio, finalmente habló. Ya basta. ¿Cómo te atreves a hablarle así a tu padre? Tal vez si tu madre no fuera tan violenta, tú tampoco lo serías. Estaba atónita. ¿Acaso había olvidado que su hijo había intentado agredir a nuestra hija? Ella, imperturbable, respondió, los criminales deberían quedarse callados. Romper mi teléfono fue inútil. Los datos están en la nube, no pueden borrarlo. Su abuela lució confundida. ¿Nubes? ¿Qué tonterías estás diciendo? Ella suspiró, burlándose de su ignorancia. No me refiero al cielo, hablo de Internet, para personas que se llaman élite. Realmente no saben mucho sobre tecnología moderna. Su supuesta elitismo es solo vanidad. Su padre, desesperado por recuperar el control, ladró. ¿Quién crees que te alimentó todos estos años? ¿Con qué dinero? Ella permaneció serena. No es que mamá no haya trabajado, no la dejaste. La obligaste a ser ama de casa para mantener tu imagen de hombre rico, pero hoy, eso se termina. Su valentía me inspiró. Durante años, había soportado su control, creyendo que era por el bien de nuestra hija, pero ahora, me di cuenta de que quedarme con él estaba dañándola. Tiene razón, dije firmemente, este matrimonio se ha terminado. No has hecho más que arrebatarme mi independencia y menospreciar mi valor. Es hora de que lo recupere. ¿Crees que puedes sobrevivir sin mí? Se burló. Nunca has trabajado un día en tu vida. Sonreí. ¿Crees que puedes sobrevivir sin mí? ¿Quien plancha tus trajes, limpia tu casa y cocina tus comidas? Sin mí, no eres nada. Su voz vaciló. Claro que puedo manejarme. Tu voz tiembla. Presioné. ¿Estás seguro? Ella agregó, de todos modos, no importa. Hay una celda de prisión esperándote. Ya no tendrás que preocuparte por la mirada de la sociedad. Llevado a su punto de quiebre, gritó y se lanzó hacia las cámaras, gritando, si destruyo la evidencia, se acaba. Pero, en su prisa, tropezó con mis zapatos, cayendo al suelo como una rana descontrolada. Ella llamó a la policía con calma, y en pocas horas, tanto mi esposo como su madre fueron arrestados. Las grabaciones que ella registró, junto con otras pruebas, aseguraron su arresto. A medida que avanzaba el juicio, salieron a la luz más verdades, incluidas las negociaciones turbias en la empresa de mi esposo, que quebró poco después de su arresto. Las demandas de empleados no pagados se acumulaban, exponiendo su estilo de liderazgo arrogante e inútil. En el proceso, ella y yo comenzamos a reconstruir nuestras vidas. Mis padres habían dejado un testamento que excluía explícitamente a mi esposo. Era como si hubieran previsto este día y se hubieran preparado para protegernos. Usando parte de la herencia, me inscribí en una escuela vocacional para estudiar bienestar y obtener calificaciones para una carrera estable. Mientras tanto, ella siguió su pasión por el desarrollo de aplicaciones, soñando con convertirse en programadora. La vida como dúo no está exenta de desafíos, pero también está llena de alegría y libertad recién descubierta. Somos más fuertes juntas, y por primera vez en años, me siento esperanzada por el futuro.